Configuraciones. Fijaros, pantalla inicial, parte de abajo, venimos aquí y aquí tenemos fecha y hora para cambiar la fecha y la hora de nuestro equipo. Siguiente apartado, tenemos el idioma, tenemos hasta 4 idiomas, como podéis ver, inglés, español, francés y alemán, ¿vale? Lo cual podemos seleccionar según en el país que estemos. Siguiente apartado, tenemos la parte del sonido, ¿vale? Fijaros que aquí nos indica el altavoz con los avisos, tan sencillo como ahora estaba en alto, podemos poner medio o bajo, ¿vale? El volumen que queramos para dentro de nuestra cocina. Y como no, también tenemos hasta 6 tonos para poder cambiar los tonos de los avisos, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos el 1, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Como podéis ver, 6 tonos diferentes. Bien, tenemos la parte de temperaturas, que si recordáis, es las temperaturas que podemos poner en el inicio de nuestro equipo cuando arrancamos, ¿vale? Podemos poner hasta 6. Por defecto nos lleva 3, ¿vale? Pero que podemos incluir 3 más, las cuales también podemos modificar. Luego también tenemos la parte del sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema es la versión que lleva nuestro equipo, el software, ¿vale? Que una vez lo tenemos conectado vía Wi-Fi, a nosotros nos dice cuando hay una actualización del sistema, que nosotros nos avisa con un pop-up, el cual podemos descartar de hacerlo ahora o más tarde. Imaginar que estamos en plena hora de trabajo y no podemos actualizarlo. Luego ya más tarde nos venimos a la versión del software y nosotros forzamos a hacer esta actualización. ¿Y por qué actualizarlo? Para tener siempre la última versión mejorada del equipo. Nos permite pues, el mejor funcionamiento de nuestros equipos que estén actualizados al día. Bien, luego tenemos la parte de cuentas, que luego iremos más tarde, hablaremos de ello, del MyChef Cloud y las cuentas. La parte del USB, recordar que anteriormente en otros vídeos hemos cargado fotografías con el USB por la parte inferior de la puerta. Simplemente le hemos dado a cargar, ¿vale? Y nos ha cargado la fotografía para nuestro equipo. O bien fotografías o bien recetas. También es importante que también podemos tener las recetas guardadas en un pen y podemos también cargarlas dentro del equipo o bien descargarlas para llevarlos a otros equipos o simplemente para tenerlas guardadas. Muy bien, tenemos ya la parte de redes que hablaremos también luego más tarde, cómo conectar el equipo a Wi-Fi. Importante la parte de consumos para saber realmente qué consume nuestro equipo diariamente, ¿vale? Aquí nos sale la parte de la energía y el tiempo de horas que ha trabajado. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer esos escandallos, para dar las recetas. Importante tener el equipo siempre conectado durante todas las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque donde hace el gasto más fuerte es al precalentamiento. Luego, cuando se estabiliza, prácticamente nuestro quick no gasta muy poca energía, lo cual es indicado tenerlo encendido todas las horas de trabajo. Y con eso ya saltaremos al siguiente paso.